En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuevamente estamos en su programa Me amó y se entregó por mí, meditando el tema dos formas de vivir, una agradable a Dios, la otra a espaldas de Él. Su servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez, nuevamente con ustedes para compartir estos momentos de bendición, de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Seguimos utilizando su libro base, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día, esperando que estos temas sean de bendición para cada uno de los que los escuchan y que los puedan compartir en algún momento con sus comunidades, con sus parroquias, con sus ministerios, con otras personas a las que ustedes consideren que les puede hacer bien escuchar la palabra de Dios como la enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Aquí está el libro que precisamente en su portada tiene una Biblia abierta. Y así deberíamos nosotros ser. Estamos llamados a ser una Biblia abierta que transmita la palabra de Dios hacia los demás hermanos. En este sentido, por supuesto, ser Biblia abierta. No nos vamos a comparar, ni estoy pretendiendo compararnos con la palabra de Dios, pero sí que seamos personas que transmitan la voluntad y la palabra de Dios hacia aquellas personas que tanto lo necesitan, sobre todo en estos tiempos que estamos tan bombardeados por ideologías de cualquier categoría. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, más cortante que toda espada de doble filo. Ahora veamos el tercer aspecto de este capítulo 30, versículos del 15 al 20 del libro del Deuteronomio, cuando el Señor recordamos que nos dice, ante ti pongo vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que seas feliz, para que te multipliques. Escoge la vida para que te realices en este mundo. Escoge la vida para que seas feliz. Pongo como testigos, dice también el Señor, al cielo y la tierra, pero eso lo veremos más adelante en otro capítulo de este su curso. Pero el aspecto tercero de esta reflexión es que la vida y su multiplicación dependen de la observancia de los mandamientos de Dios. ¿En qué sentido? La abundancia de la vida no solamente depende de los años que pasemos en esta tierra, aunque hay algunos textos en el libro de los Salmos, sobre todo cuando dice justo es que un hombre viva 70 años y los más robustos que vivan 80. Pero también dice otro pasaje, deseo que veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, nos desean una vida larga. O también el apóstol San Pablo cuando interpreta el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre y así tendrás una larga vida, dice San Pablo, es el primer mandamiento que trae consigo una promesa. Entonces, en ese sentido bíblico, podemos hablar que la multiplicación de la vida, en tantos casos ahora, que se está restringiendo el número de hijos, recordamos que la multiplicación de la vida depende de la observancia de los mandamientos de Dios. Porque ahora vivimos en un mundo en el que se controla la natalidad. Usted puede tener solamente un hijo, usted puede tener dos, exagerando puede tener tres, dicen algunas personas, o algunos gobiernos. En China hace unos 30 años aproximadamente yo me enteré que ellos tenían una política de un hijo por familia. ¿Y qué pasaba? Si tenían un segundo hijo, tenían que abortarlo. Así de sencillo era la política del gobierno en aquellos años. Aparte de ser algo inmoral, por supuesto, se dieron cuenta que esto, para fines económicos, lo que ocasionaba era disminución de productividad, que a los años iba a haber menos mano de obra. Entonces ahora han intentado revertir esto.
En algunos países, como en Europa o en Estados Unidos, ya la gente no quiere tener hijos. Se habla de que en Europa se está dando un continente envejecido, es decir, ya no hay niños, ya no hay jóvenes. Cuando hay un bautismo de un niño se alegran en el pueblo porque eso es algo que ya casi no sucede. Ahora, qué es lo que hacen muchas parejas? Aunque sean parejas como Dios manda, hombre y mujer, casados bajo la ley de Dios, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Prefieren tener un perrito, un gatito, un canario o cualquier tipo de ave, pero ya no quieren tener hijos. Obviamente la crianza de los hijos es una responsabilidad muy fuerte. Yo lo estoy experimentando con mi hijo de 3 años y vemos los retos que a cada día nos enfrentamos y en este mundo tan difícil, pero es una bendición. Los hijos son don de Dios. El Salmo 128 nos recuerda que los hijos son una herencia de Dios. Entonces hay que agradecerle, pero hay personas que están queriéndonos decir, usted no puede tener hijos, usted no debe tener hijos. Y también está el otro lado, porque se han ido a los extremos. Ya hablábamos del control de la natalidad, con algunas restricciones y algunas consecuencias lamentables que tiene, pero también estamos viviendo el problema de la eutanasia, que es asesinar a una persona por motivos de misericordia, así lo hago entre comillas, o de caridad, dicen algunos, porque una persona que está enferma, un enfermo terminal, mejor démosle una muerte digna, dicen ellos. La muerte digna es aquella en la que se garantiza su calidad de vida hasta el último momento. Ya en el capítulo anterior yo les comentaba algo de la muerte de mi mamá en el año 2002. Pues mis padres fallecieron a causa, hasta donde yo tengo entendido en este momento, a causa de cáncer los dos, pero nunca pasó por mi mente ni la de mis hermanos darles una muerte digna, así entre comillas, sino que ellos llegaron hasta el último momento que Dios les concedió bajo esta tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos dicen hay que aplicarles una inyección o hay que darles algún medicamento para que no sufran y mueran. No podemos hacer esto. Como cristianos es inaceptable que estemos pensando en tanto en el aborto como en la eutanasia. Y por eso es que vemos en el primero de los casos que los índices de natalidad vienen para abajo. Cada vez hay menos niños. Y se habla de que hay mucha gente en la tierra, que hay sobrepoblación, pero estudios, hace unos 30, 40 años supe de un estudio que se hizo que toda la población de aquel entonces cabía en el país de Canadá. Toda la población mundial cabía en Canadá. Exagerando que la población se hubiera incrementado exponencialmente, podríamos decir que toda la población cabe en América, en el continente americano, digamos. Tenemos otros 4 continentes. El problema no es la cantidad de gente, el problema son muchas veces las decisiones y el egoísmo de tantas personas que toman decisiones. No podemos, como dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 5, jugar a ser dioses. Esa fue una de las primeras tentaciones que el demonio le presentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que ahora los tomadores de decisiones, los gobernantes, están cayendo en esa tentación, juegan a ser dioses, a decir quién vive y quién muere. Tristemente es una realidad que estamos experimentando y que no podemos callarnos, no podemos callar, porque dice el Señor, pongo ante ti al cielo y la tierra como testigos. Dios nos demandará también explicaciones sobre cómo hemos vivido y qué hemos hecho al respecto. No podemos jugar a ser dioses, a querer decidir quién vive y quién muere. Porque ven, aquí esta persona en esta gráfica como que se está aferrando a la vida, pero hay gente que ya no quiere, o que nazcan unos, o que vivan otros. Gente con mucha experiencia, gente con muchas vivencias, gente que puede tener soluciones. La estamos como sociedad asesinando, ya sea antes de que nazca o ya porque saben mucho, se les está quitando el derecho a la vida. Tengamos mucho cuidado con esto.
porque la vida y su multiplicación, como dice al inicio, dependen de la observancia de los mandamientos de Dios. Pero como ya no observamos los mandamientos de Dios, ya no nos interesan los mandamientos de Dios, entonces lo que estamos haciendo es asesinar. Y preocupante cuando personas que se hacen llamar católicas promueven el aborto. No se puede. No puede haber un católico que promueva el aborto. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, él se hace llamar católico, pero él estaba a favor del aborto. Y hay personas que dicen, no, es que para qué van a traer hijos al mundo a sufrir. Todos hemos sufrido en una o mayor medida. En una u otra forma hemos sufrido todos cuando hemos venido al mundo. Algunos hemos tenido muchas limitaciones cuando fuimos niños y con el paso de los años Dios nos ha permitido superarnos. Esa no es excusa de que vienen a sufrir nada más. Claro que se habla de la paternidad responsable, pero no podemos aferrarnos o escudarnos en eso para decir que no se va a tener más hijos, de que hay que eliminar a los hijos. No podemos permitir que se promueva el aborto. Como católicos tenemos que oponernos radicalmente a esto. Si somos y queremos ser fieles a nuestra vocación como cristianos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, número 2272, enseñanza oficial de la Iglesia. Esperemos en Dios que no la cambien en el futuro, porque con tantas corrientes que hay dentro de la Iglesia, a veces pareciera que se quieren cambiar algunas normas morales. Pero la Iglesia nos enseña que la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Promoción, cooperación, práctica, pueden haber muchas formas de colaborar con el aborto. Aquellas personas que están enseñando la posibilidad o que le están diciendo a alguien, mira, ¿y por qué no abortan? Ahí está cooperando formalmente con el asesinato de un indefenso, de un no nacido, de un angelito, de un bebito que se está formando en el vientre de su madre. Están colaborando, pero también el Señor dice, te pediré cuentas. Pero también podemos caer en aquella tentación en la que cayó Caín, cuando el Señor le dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dice Caín. Hay muchas personas que dicen así ahora, pero está la excomunión. Aunque hay personas que tampoco les importa ya eso. Tristemente, los valores del reino de Dios ya no les interesan. Pero el problema es que si una persona muere en excomunión, puede ser que ya no tenga el auxilio de los últimos sacramentos. Y muy probablemente su destino eterno sea el infierno. Yo no quiero para nadie el infierno, por supuesto, menos Dios. Dios, como Padre misericordioso, jamás va a querer el infierno para sus hijos, pero muchas personas están ganándose el infierno colaborando con el aborto. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, en este momento, en el mismo momento, incurre en la excomunión. Sigue diciendo el catecismo, es decir, de modo que incurre ipso facto, en ella quien comete el delito, ipso facto, en el acto, en el momento. Eso es una alocución latina que usan mucho los abogados, todos los que tienen que ver con leyes, hablan ipso facto, en el acto, en el momento, cuando usted promueve, pero que no, pues, pero, o cuando la persona de que se trate promueve el aborto, o lo practica, o lo autoriza, o lo recomienda, o lo patrocina, porque también pueden haber personas que financien organizaciones abortistas, están incurriendo en una excomunión en el mismo momento, aunque no lo sepan, pero las leyes civiles, leyes naturales dicen que ante el cumplimiento de la ley no se puede alegar ignorancia.
También en la ley de Dios no podemos alegar ignorancia, no podemos apelar. Es que yo no sabía. Dios ha puesto en nuestro corazón la conciencia y nos recuerda que el aborto es algo malo, es un pecado. Dice también que comete este delito en las condiciones previstas por el derecho de la iglesia, por supuesto. Porque aunque haya leyes que legalicen el aborto, el derecho de Dios es superior al derecho humano. También sigue diciendo el catecismo. Con esto la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. ¿Cómo está esta situación del ámbito de la misericordia? Una persona que haya practicado el aborto, que lo haya financiado, que lo haya recomendado, que lo haya permitido, que lo haya promovido, que haya participado en cualquiera de sus formas, puede tener el perdón de sus pecados, pero para eso hay sacerdotes especiales, especialmente designados por el obispo para que perdonen este pecado. Pero aunque se tenga el perdón de los pecados, las consecuencias de este grave pecado se tendrán que pagar algún día, porque como dice, el daño irreparable causado al inocente, la vida no se puede recuperar. No es que hay perdóname, hijito lindo, te voy a concebir nuevamente y te voy a dar una segunda oportunidad de nacer. Eso es imposible, porque Dios nos manda al mundo una sola vez. Y dice también la carta a los hebreos que el hombre viva una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a estos inocentes, a estos bebitos, no se les está dando la oportunidad de nacer. Dice, causado al inocente a quien se da muerte, pero también un daño irreparable para sus padres y para toda la sociedad, porque los padres no pueden recuperar a ese hijo que se perdió. Un hijo que ha caído en drogas, en alcohol, en adulterio, en fornicación, en fraudes, en robos, en extorsiones, en cualquier tipo de delitos, se puede recuperar en un momento determinado, puede ayudársele a que recupere su vida, a que se regenere, a que se reintegre a la sociedad, que sea una persona de bien. Pero a alguien a quien se ha asesinado no se le puede recuperar. Y finalmente a toda la sociedad, porque es un alma, es una vida que ya no vino a traer solución, porque como está esta imagen, se le rechaza, se le corta la vida. Qué triste, pero es algo que no se puede negar y que se está practicando lamentablemente en todos los países del mundo y en algunos quieren hacerlo legal. Aunque sea legal, jamás será algo moral. Y aquí tengo una sentencia muy fuerte y casi nadie quiere hablar de esto, pero el abortista tiene una influencia del demonio. Esta es una sentencia personal en el sentido de que yo la escribí, considero que guiado por el Espíritu Santo, y lo digo y lo afirmo y lo sostengo, que el abortista tiene una influencia del demonio, el que quiere que todos los hombres mueran. No caigamos en la trampa del demonio, por favor. Que Dios nos libre de esa influencia. Sigue enseñándonos el catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora con relación a la eutanasia. 2277, el número 2277 del catecismo de la Iglesia Católica. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. ¿Por qué dice eutanasia directa? Porque puede haber eutanasia indirecta. Insisto, no soy médico ni tengo conocimientos especiales en el tema, pero la eutanasia directa puede ser una inyección, pero también puede ser algún medicamento que se vaya aplicando paulatinamente para ir degradando la vida de la persona. No los conozco, por supuesto, y tampoco quiero conocer este tipo de medicamentos, pero si el catecismo habla de eutanasia directa, es que existe una eutanasia indirecta. Pero, bueno, hablando de la muerte física, pero también me pongo a pensar cuántas personas
caen en aborto y en eutanasia espirituales, porque puede ser que hay gente dentro de la iglesia que ya nadie las toma en cuenta. Hay gente que quieren hacer a la vida espiritual, pero lo rechazan, así como la diapositiva anterior, que había una mano que rechazaba al bebé y habían unas tijeras ahí listas para cortarlas. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia hay o habemos? Espero que no estemos nosotros dentro de ellos, pero ¿cuántas personas hay o podemos saber que evitamos que alguien nazca a la vida espiritual? Y hay también, o podemos saber personas que asesinamos a aquellos que tienen grandes soluciones para la iglesia, para la sociedad, para la vida de la iglesia. Pero en el caso también de la eutanasia física, de que es lo que nos está abordando en este momento el catecismo, dice que esto es moralmente inaceptable. Y yo me pongo a pensar también ahora, recordando al libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20, que será un texto también que meditaremos en el futuro. Dice el Señor, cuando ustedes levantan sus manos para orar, yo me tapo los ojos para no verlos. Qué duro cuando el Señor dice, yo me tapo los ojos cuando ustedes levantan sus manos para orar. O también por medio del profeta Amós dice, a mí me repugnan sus sacrificios, dice el Señor por medio del profeta Amós. Los sacrificios que esta gente quiere dar luego de haber cometido estos delitos, estos crímenes, son abominación a Dios. A Dios le repugnan esos sacrificios. Espero que nuestros sacrificios no le repugnen a Dios. Sigue diciendo el catecismo. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Omisión, también aquella gente que sepa, quieren abortar a un niño o que quieren asesinar a una persona. Es que esta persona tiene una enfermedad terminal o esta persona tiene ya una avanzada edad. Entonces, para que no sufra, hay que darle una muerte digna. Si se sabe y no se dice nada, también se está incurriendo en un delito grave. Lo dice el catecismo. Dice, el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Un acto homicida, un asesinato. Es que yo no sabía que eso es lo que querían hacer, puede decir alguna persona. No importa. Es que yo no entendí realmente que lo que querían era abortar al niño, pensé que querían hacer otra cosa. O yo no sabía que lo que ellos querían hacer era asesinar al abuelo o a la abuela de la familia, o al enfermito, aquella persona. Y voy a poner un caso difícil que se da mucho en la sociedad, una persona con una enfermedad mental que no tiene quien lo cuide, entonces mejor lo vamos a llevar a descansar. Yo no sabía que de eso es lo que quería. Aunque sea ese error de juicio, dice el catecismo, no cambia la naturaleza de este acto homicida, no cambia la realidad de un asesinato. Cuidado con esto. No caigamos en estas situaciones y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, porque miren cómo está esta imagen. Hay una jeringa, hay unas pastillas a la par de una cruz. Pueden muchas veces quererse justificar con medios espirituales o razones religiosas el hecho de asesinar a alguien, pero no se puede justificar un asesinato. El Señor nos dice en los mandamientos, no matarás. No dice, si quieres, mata. No, el Señor dice, no matarás. Y no podemos justificar con la palabra de Dios o con cualquier argumento cristiano o religioso o piadoso un asesinato. La multiplicación de la vida implica el aumento de la población, es cierto, pero también implica alcanzar la vida eterna.
Si bien es cierto, vamos creciendo y creciendo y creciendo como población mundial, también nos está hablando el Señor de que no es esa la única razón del crecimiento, de la multiplicación, como dice el libro del Deuteronomio, se multiplicarán tus años, se multiplicará tu vida. La multiplicación por excelencia es alcanzar la vida eterna. San Juan 17:3 dice, la vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la finalidad. Ampliar nuestra vida significa alcanzar la vida eterna. Que no se nos olvide que no estamos hechos para este mundo, hechos para alcanzar la vida eterna. Entonces, busquemos precisamente amar y conocer más a Dios. Y esa es una de las metas que tiene este libro y este es su curso, amar y conocer mejor un poco mejor a Dios cada día, amarle y conocerle más y un poco mejor también. Otro ejercicio espiritual propuesto para este texto. Evaluemos qué acciones específicas hemos tenido desde que empezamos a conocer nuestro camino de conversión para que otros conozcan al Señor Jesús. ¿Estamos promoviendo el aborto espiritual? ¿Estamos promoviendo la eutanasia espiritual? ¿O por el contrario, estamos promoviendo la multiplicación de la vida espiritual? Que esa sería nuestra vocación. A eso deberíamos nosotros apuntar. Pero esperemos en Dios que así sea. Entonces evaluemos también esto. Evaluemos qué tanto estamos promoviendo la vida de Dios, la visión de Dios, qué tanto estamos llevando a otros hermanos que están tambaleando y que están caminando, como aquel ciego cuando el Señor Jesús le dice, ¿ves algo? Veo a los hombres pero como árboles. A ellos que no miran bien, ayudémosles para que reconozcan al Hijo de Dios. Pero examinemos nuestro corazón. Y si salimos mal calificados, el gran maestro de la vida interior es el Espíritu Santo, que Él nos conceda la gracia para llevar a otros a su amor, a su reino, a su corazón, a sus pies. Hay una abundancia de personas con riqueza material en estos tiempos, pero tienen pobreza espiritual, como aquel pasaje del que hemos hablado ya en otras ocasiones, Marta y María. El Señor Jesús le dice a Marta, 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 te afanas por muchas cosas y olvidas que una sola es la importante. Así hay tantas personas en este tiempo que se afanan por tantas cosas y olvidan la única que es importante. Recordando San Juan 17:3, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No se enriquecen según Dios, como dice San Lucas capítulo 12, versículo 21, siendo millonarios en paz, fe, amor, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio propio, en dones del Espíritu Santo, en misericordia, en paciencia, en todo esto sigue enriquecerse según Dios. Ya lo material que venga después, que lo necesitamos, por supuesto, pero la multiplicación de la vida consiste en enriquecerse según Dios, enriquecerse en dones y frutos del Espíritu Santo, porque también necesitamos que Dios nos conceda volver al amor del inicio. Tengo una cosa contra ti, dice el Señor, has perdido tu amor del inicio. Y por eso podemos caer en todo aquello. Antes sí nos preocupaba la vida espiritual, ahora lo que diga el catecismo no me interesa, pueden decir algunas personas. Porque hemos perdido el amor del inicio. Que no nos pase a nosotros, que no se enfríe nuestro corazón y que Dios nos conceda la gracia y la bendición de volver a ese amor para promover la vida espiritual, que se multiplique la vida y sobre todo que se multiplique la vida en santidad para honra y gloria de Dios. Mi deseo, como siempre, que Dios nos conceda su paz que sobrepasa todo entendimiento, que digamos como San Pablo y con San Pablo me amó y se entregó por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios, en una próxima entrega de su programa, me amó y se entregó por mí.